porque no podemos dejar de decir los que hemos visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Le damos una cordial bienvenida a su programa La Palabra de la Cruz. Llega a los lagos el mensaje de Jesús. Amén. Sea muy bienvenido a su programa, porque esta noche, siendo ya las 22 horas, llega a los lagos el mensaje de Cristo, nuestro último programa que tenemos de la semana, donde usted escuchará una nueva voz a un hermano nuestro que tendrá la honra de entregarnos la palabra del Señor, que tendrá también la oportunidad de expresar lo que Cristo ha hecho en su vida, porque usted sabe que este programa solamente está hecho y se ha realizado para glorificar a Cristo, para hablar que solamente en Jesucristo hay salvación. Así que le invitamos a que permanezca junto a nosotros y goce de este hermoso programa que tendremos este día viernes. Le invito a que podamos escuchar una hermosa alabanza para comenzar el programa de hoy. Amén. Solo no vamos en medio de las pruebas porque sabemos que Cristo siempre está a nuestro lado. Y antes de que sigamos ya con nuestro programa, aquí comenzando, vamos a rogarle al Señor que nos utilice, que nos transforme en instrumento esta noche, porque si usted está escuchando hoy día viernes nuestro programa, es porque el Señor así lo ha querido y algo tiene preparado para usted. Nosotros no tenemos cómo saber lo que usted necesita, pero sin embargo, como Dios lo sabe, la palabra que Él hablará esta noche es para usted. Así que vamos a orar y pedirle al Señor que nos sea dando de su gracia. Dios mío, Señor mío, le damos gracias por reunirnos una vez más en nuestro programa La Palabra de la Cruz. Gracias, Señor, porque sabemos
que por medio de su palabra esta noche usted brillará en los lagos. Usted traerá luz, Señor, a las casas, todos los lugares, Señor, que hayan los hermanos, nuestros auditores que hayan decidido poner play a Radio Los Lagos esta noche, ha decidido traer luz a su casa, porque la palabra dice, es lumbrera en nuestro camino. Gracias, Señor amado, por darnos esta honra esta noche de poder entregar su palabra, porque es un privilegio. No hay mayor honra que le puedan dar al ser humano en el mundo que sea hablar de la divina palabra de Dios. Denos gracia tanto a nosotros que estaremos aquí hablando, como también a los auditores, a nuestros hermanos que estarán escuchando esta palabra. Denos sabiduría, denos palabras de denuedo, denos ánimo esta noche para terminar ya esta semana y entrar al reposo, a este fin de semana, y entrar felices y gozosos. Le pedimos su respaldo a este trabajo, su bendición, su compañía, su gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, como usted sabe, todos los días viernes hay un invitado. Tenemos a un redimido por Cristo que va a contar lo que el Señor ha hecho con él. Y en esta ocasión tenemos a nuestro hermano Miguel Villagra, que es hermano ya de hace varios años, que está en la casa del Señor, que conoció a Cristo, un predicador en nuestra iglesia, y lo dejo para que él pueda presentarse y usted pueda conocer a quien le predicará la palabra esta noche. En esta noche quisiera saludar a todos los radioescuchas. Yo creo que muchos pueden haber, por casualidad, haber entonado esta emisora día viernes, terminando ya la semana, terminando una semana de afanes, de trabajo. Pero si Dios permitió que en esta noche usted pueda escuchar la palabra de Dios y pueda escuchar este programa radial, es por una bendición para su vida. Amén. Así como también para la vida de todos nosotros. Me presento, soy el hermano Miguel Villagra. Llevo en los caminos del Señor 11 años llevo caminando, que Dios me salió al encuentro. Nosotros decimos caminando porque son métodos cristianos que tenemos nosotros, pero Dios salió a mi encuentro para una Semana Santa hace 11 años atrás. Me invitaron a la iglesia y sentí que Dios me estaba dando una nueva oportunidad. Fui criado en la iglesia, pero sentí que Dios me estaba dando una nueva oportunidad y que ahora ya no iba con la fe prestada, porque muchas veces como jóvenes vamos con la fe prestada de nuestros papás que nos obligan a ir. Pero cuando Dios a uno lo tiene destinado, podemos decir, cuando Dios ya lo tiene visto desde el vientre de su madre a uno, llega el momento adecuado que Dios sale al encuentro del hombre y la mujer. Entonces, en esta noche quiero saludar a toda la ciudad de Los Lagos y sus alrededores. Pueden ir pasando muchos por la carretera y pueden ir también escuchando esta sintonía, esta radio, esta emisora, y esperamos que Dios les bendiga ricamente. Agradezco a Dios porque Dios me tiene hace 11 años, como le decía, en la iglesia. Puedo trabajarle al Señor, puedo predicar, puedo hablar de las maravillas que hace Él en la vida de cada uno. Y eso es lo que el cristiano desea cuando uno conoce al Señor. No puede, como decía mi hermano al inicio, no podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído, y es una realidad. Si muchas veces nos paramos en un cantón de calle y muchas veces la gente no comprende esto que hacen muchas veces estos locos, es porque hay una bendición de estos locos que no pueden cerrar sus labios para decir que hay una esperanza, que hay una salvación, que hay un Cristo que soluciona problemas, que quita tristeza, que bendice y que da alegría. Y esto va a ser relacionado con la palabra. Hoy en día el Señor me entregó esta palabra y creo que es para bendición, tanto como para mi vida, para la vida de mi hermano que está al lado mío, y también para todos los que van a escuchar esta noche. Mi hermano, el día lunes, en el programa de ese día se habló acerca del origen del envejecimiento, mediante lo que la Escritura nos enseñaba. El miércoles la palabra del Señor nos habló acerca de que somos herramientas útiles en sus manos. Y hoy día viernes, ¿qué tienen que esperar nuestros auditores? ¿Con qué
palabras, usted brevemente una premisa, ¿qué podría decir? Los que se han conectado esta noche, las 10 de la noche a Radio Los Lagos, ¿qué tienen que esperar hoy día? ¿Qué se viene? La palabra de Dios nos habla de una bienaventuranza, de una felicidad que tiene el hombre, que tiene la mujer, una felicidad que uno la halla en la palabra del Señor. Muchas veces queremos queremos escuchar la voz de Dios y decimos, el Señor a mí no me habla. Pero muchas veces si no le habla, léala. Y ahí va a hallar que Dios le va a hablar. Y eso es, nosotros tenemos la herramienta más grande que cuando necesitamos de un auxilio, cuando necesitamos conversar con el Señor, doblamos nuestras rodillas. Pero cuando queremos escuchar la voz de Dios, usted lee la palabra y el que tiene el Espíritu Santo, Dios le habla. Y uno se siente bendecido por la palabra que el Señor le da. Incluso cuando uno va leyendo, va como comiendo y comiendo. Bueno, nosotros que leemos la palabra lo entendemos. Amén. Y también el que va a escuchar por primera vez va a sentir algo especial porque es el Espíritu Santo que habla. Nosotros solamente somos mocitos en sus manos. Entonces tiene harta, lo que voy a leer tiene harta como enseñanzas, pero fundamental, yo creo que es la dicha que tiene el hombre y que tiene la mujer, que conoce al Señor y que escudriña la palabra de Dios. Eso yo creo que es lo más maravilloso de todo. Amén. Si usted entonces necesita del Señor y no encuentra en la vida como esta mujer y muchos personajes bíblicos que andaban por años, usted lo recordará, mi hermano, por años buscando sanador, por años buscando una solución a diferentes problemas, no lo encontraban. Pero sabemos que el Señor esta noche nos tiene preparado lo que usted necesita, que es encontrar a Cristo. Usted tendrá diferentes nombres, le llamará a usted soledad, le llamará a usted quizá, no sé, que tiene problemas de enojo, de ira en su vida, o tiene envidias, tiene rencores, pero todas estas cosas son muestra de que nos falta Cristo. Así que le invito a que usted permanezca en nuestra sintonía, nos pueda escuchar tanto en Radio Los Lagos como también por Facebook y YouTube en el canal La Palabra de la Cruz. Permanezca junto a nosotros para que podamos escuchar la palabra del Señor. Vamos a escuchar una alabanza y a la vuelta estaremos conversando con nuestro hermano sobre su testimonio y la obra que el Señor ha hecho en él. Escuchamos una alabanza.
Bien, queridos hermanos, ya después de haber escuchado estas hermosas alabanzas al Señor, vamos a conocer a nuestro vamos a conocer a nuestro hermano, vamos a hablar de lo que el Señor ha hecho en nosotros. Usted ha notado de que cada invitado que ha llegado aquí tiene una historia y tiene cosas que contar. Eso no pasa en todos lados. Sobre todo, si usted pensará que el Evangelio es solamente congregarse, leer un libro, quizá cantar, la verdad es que más que eso, porque la palabra del Señor nos enseña de que es viva y eficaz. Que lo que la palabra del Señor dice pasa en nuestra vida. Y así usted verá cómo en nuestro hermano lo que dice la palabra del Señor se cumple también en su vida, y que nuestro hermano vive a Dios en su día a día y que el Señor está obrando. Así que mi hermano Miguel, quisiera pedirle que nos relate cómo conoció al Señor. Había dicho que había sido un día de Semana Santa, pero ya más extendido. Bueno, cuando yo fui criado en la iglesia, mi papá recibió al Señor
cuando yo tenía como 11 años. Y de ahí mi papá, de esos hombres antiguos que cuando el papá iba por un lado tenían que ir toda la cola. Entonces él nos llevaba a la iglesia, fuimos criados en la iglesia, yo como a los 10 años fui criado en la iglesia. Pero ya a los 18, cuando yo cumplí la mayoría de edad, quise mandarme solo. Y uno también como joven cristiano muchas veces dice yo no tengo testimonio, incluso hasta eso va más o menos, se va a relacionar la exhortación y la lectura de la palabra, porque muchas veces como jóvenes cristianos queremos buscar testimonio, queremos contar testimonio de que Dios hizo esto con nosotros y que Dios, pero cometemos un gran error muchas veces. Pero eso pasó, que yo a los 18 años me aparté del Señor. Sí, siempre tenía como costumbre ir a la iglesia los domingos porque me habían enseñado que el día domingo era del Señor, pero como cristiano con un testimonio muy malo, muy malo. Y pasó que hubieron problemas en la iglesia y llegó un pastor de Santiago, mi pastor Gabriel, actualmente hoy en día mi pastor. Lo mandaron de Santiago aquí a Valdivia, donde empezaron a reunirse en una sede social aquí en la Rotonda. Y un día me invitaron a mi señora a la sede a que venga al culto. Y como nosotros teníamos conocimiento del Señor porque nos habíamos criado, pero estábamos lejos de Dios, vinimos a ver, porque uno siempre quiere ver, es curioso, quiere ver si es como cuenta, no es como puede ser. Entonces vinimos y un día también, vine un día domingo y después el otro día domingo, me parece que era Semana Santa. Lo tengo claro que era un día de Semana Santa, sí. Había un pastor invitado, un pastor de Castro. Y en ese momento sentí cuando el Señor me dijo, ya esta es tu oportunidad que pedí y tanto, porque yo, en realidad que cuando yo iba a la iglesia y me portaba mal, yo le pedía al Señor que yo quería un cambio, pero sentía que la iglesia que estaba actualmente de mi niñez no iba a resultar, porque las cosas andaban mal también en la iglesia, porque lamentablemente pasan estas cosas en la iglesia muchas veces. Se turba el pastor y se turban los hermanos y todo turbado. Cuando la cabeza está mal, toda la iglesia de repente está mal. Entonces yo quería un cambio, yo quería realmente servir en espíritu y en verdad al Señor, pues, pero sentía que ahí no iba a ser. Y yo decía, Señor, ¿pero dónde? ¿Dónde, Señor, realmente voy a servirte bien? Y todo está en los planes de Dios. Dios preparó una iglesia, Dios preparó un pastor, Dios preparó una sede. Yo siempre digo, mi iglesia terrenal acá, yo tenía cuando era niño, mi iglesia era grande, bonita, había un lindo coro, pero mi iglesia interior, mi iglesia en mi corazón, estaba destruido y no habitaba el Espíritu Santo de Dios. Entonces cuando me invitan a una sede, yo decía, pero ¿cómo me voy a meter a una sede si tengo una iglesia bonita? Pero me di cuenta que no tenía una iglesia terrenal, que estábamos metidos en una sede, pero mi iglesia, mi corazón, mi iglesia, donde habita el Espíritu Santo de Dios, se estaba empezando a restaurar. Y ahí estaba empezando a morar el Espíritu Santo. Entonces ahí me di cuenta que realmente era la oportunidad que Dios me estaba dando. Amén. Entonces ahí llegué a los caminos de Dios. Me acuerdo que llevaba como un mes y mi pastor me dio coordinación. Y después ya llevaba varios meses y me dijo, ya le toca predicar. Y yo como niño y como joven, ya la Biblia, a pasear a la iglesia, nomás la andaba. Incluso la Biblia era más fiel que yo, porque la Biblia sí, claro, estaba la semana completa en la iglesia, porque yo la dejaba ya tirada y la ocupaba cuando había culto, ¿no? En cambio, hoy en día no, porque la palabra de Dios, cuando la primera vez que me tocó predicar, la palabra de Dios fue haciéndose viva en mi vida. Amén. Y fui conociendo a Dios, fui conociendo lo que Dios quería de uno. Y Dios va alumbrando todo y
Y claro, muchas veces podemos leer la Biblia y no entenderla, pero cuando tú le pides a Dios la sabiduría, dice la palabra de Dios, pide y te será dada. Amén. Entonces cuando tú empiezas a orar, Dios te empieza a revelar y el velo de tu ojo, de tu oído, de tu mente se raja y empieza a entender lo que el Señor te quiere decir en la palabra de Dios cuando la lees y cuando la escuchas también. Entonces es hermoso ese tema. Y esa fue como mi inicio en el Evangelio. Amén. ¿Y cómo haber conocido al Señor, mi hermano, le cambió la vida a usted? ¿O su vida siguió igual? No, mi vida cambió 100% porque yo dependía de mí, de un buen trabajo, dependía. Y muchas veces cuando el hombre y la mujer tienen un buen trabajo, tienen un bienestar económico o de salud o de todo, uno piensa que no necesita a Dios. Y uno cree que no necesita a Dios. Es por eso que hay toda la humanidad hoy en día piensa que no necesitan de Dios. Buscan a Dios cuando hay problemas, cuando hay separaciones, cuando hay enfermedades. Se acuerdan de Dios. Diosito, ayúdame. Pero cuando estamos bien económicamente o emocionalmente, no necesitamos de Dios. Y ese es el gran error que tiene la humanidad hoy en día. Todos dicen yo tengo fe, yo creo. ¿Pero en qué creen? Creen en las fuerzas que tienen. Creen en las capacidades que tienen. O en los estudios, o en el trabajo que tienen. Pero realmente no creen en Dios. Y cuando uno empieza a creer a Dios, a creerle a Dios y a conocer a Dios, cambia 100% la vida del ser humano. Y así cambió mi vida. Amén. Bien, mi querido hermano, ¿qué le diría usted a los que nos están escuchando pero que no han aceptado a Cristo en su corazón? Porque sabemos que nos escuchan hermanos, pero también gente que ha escuchado Radio Los Lagos ya como por tradición. Y es normal que dejen a veces sonando la radio, que sintonicen allí su radio regalona, su radio favorita. Pero quizá ellos no conocen del Evangelio. ¿Qué le podría usted decir a todos los que nos escuchan que aún no han aceptado ni conocen a Cristo? Bueno, yo por una parte le diría, como le digo siempre a unos compañeros de trabajo que tengo, ellos desean un día caminar, ellos desean un día ir a la iglesia. Me dicen, yo tengo el deseo, pero nunca se da la posibilidad ni la oportunidad y yo creo que tampoco para mí es, dicen ellos. Pero yo les digo que cuando ellos, como hoy en día están escuchando la radio, se sienten algo especial, ahí está la oportunidad de tirarse de rodillas y hablar con Dios. Dios dice que al corazón contrito y humillado no lo desprecia. Y si también se da la oportunidad de que vayan caminando de repente y vayan pasando por afuera de una iglesia, y es así porque yo lo viví también, vayan pasando por afuera de la iglesia y escuchan unos hermanos que cantan como los ángeles muchas veces, que cantan con la presencia de Dios y hay cosas que a uno lo conmueve cuando uno va pasando por fuera de la iglesia y están cantando. Y a uno le dan las ganas de entrar. Y ahí está la oportunidad, po, de tomar la valentía, porque muchas veces pensamos que la valentía es, no sé, es creerse el superhombre, pero la valentía es de cuando esté esa oportunidad de ir pasando por fuera de una iglesia, meterse, entrar a una iglesia. Si yo siempre, bueno, son pensamientos que uno tiene de repente, pero no son pensamientos locos ni nada por el estilo. Yo creo que el evangelio es lo más lindo y lo más bonito que le puede pasar al hombre y a la mujer. Y muchos afuera dicen y que no conocen a Dios o que quieren conocer a Dios, pero dicen, es que el evangelio es muy difícil de llevar. Pero yo le digo que es lo más fácil de llevar, porque Dios es el que lo lleva a uno. Si lo difícil es dejar las amistades, las malas palabras, es dejar el vicio, el carrete, todo eso es difícil. ¿Por qué? Porque la carne quiere eso, pero el espíritu quiere de Dios. Y muchas veces gana la carne y dejamos a un lado el espíritu. Pero cuando el espíritu gana,
Dios va a habitar en la vida del hombre y va a ser un evangelio maravilloso. Así es. Yo recuerdo con sus palabras lo que la Biblia nos muestra en muchos ejemplos, que cuando el Señor estaba pasando por ciertas ciudades, había mucha gente necesitada que no la pensaba dos veces y acudía. Habían ciegos, había gente que eran paralíticos, habían otros que tenían algún familiar enfermo, habían otros que eran sordos, otros que eran mudos, pero a todos les faltaba algo. Generalmente todos tenían un problema. Y asimismo, ustedes mismos que nos escuchan, si no ha conocido al Señor, a usted le falta algo. Quizá usted será ciego, será un mudo, le faltará un brazo. Y estoy hablando espiritualmente, porque eso es lo que nos enseña la palabra. Porque todos llegamos a la iglesia porque nos faltaba algo. No estábamos satisfechos con lo que nos entregaba esta vida. Recuerdo, como dice mi hermano, uno recuerda lo que Jesús hizo y cómo también se le acercó a los enfermos, a los ciegos, a los cojos, a los mudos. Pero yo recuerdo mucho y siempre me viene a la mente la historia de Zaqueo. Dice que él anheló ver a Jesús cuando iba pasando por las calles y la gente se amontonaba y él era bajo de estatura, pero era un recaudador de impuestos. Ladrón era también, porque él era ladrón, estafaba a mucha gente, como hoy en día, si uno se da cuenta con los políticos, uno dice que son todos corruptos. Y Zaqueo era un corrupto más. Pero él escuchó que iba pasando Jesús. Y Jesús lo mira y le dice: hoy es necesario que pase a tu casa, que pose en tu casa. Y la salvación entró a su casa, la salvación entró a su vida. Y él entendió y dijo: yo lo que le he robado a la gente, quiero devolvérselo. Y ese es el cambio que hace Jesús. Amén. Sí. Porque cuando Cristo entra en la vida del hombre y la mujer, uno ya no quiere ser como el que era, sino que dice que las cosas viejas todas mueren y vienen a ser ellas nuevas. Así es, mi hermano. Y la vida en Cristo es muy distinta a la vida que uno llevaba antes. Como dice el apóstol Pablo, yo ahora esta vida la vivo en la fe del Hijo de Dios. Y en la vida que el Señor le ha dado en sus caminos, en la iglesia, ¿tiene usted alguna oración que le haya pedido al Señor y haya sido contestada, que nos pueda contar? Sí, bueno, son muchas oraciones. Yo creo que siempre oraba por mi hija Ángela cuando ella estaba enferma. Ella sufría de problemas respiratorios, tenía asma, ella era asmática. Tenía que usar una bombita por vida y yo le oré al Señor por sanidad y Dios la sanó. Oré también por mis trabajos, que Dios me abriera puertas, que yo cuando no conocía a Dios, yo era un mal trabajador. Yo era un mal trabajador, era de esos que muchas veces era el primero en irme y el último en llegar al puesto de trabajo. Y cuando recibí al Señor, yo le dije: Señor, yo quiero un buen trabajo. Incluso pasé dificultades, porque es realidad que cuando uno llega a la casa, a la iglesia, cuando uno se convierte al Señor, empieza a haber luchas, pero también vienen bendiciones grandes. Amén. Porque la lucha o la prueba no va a ser más grande que la bendición que Dios da. Y en realidad que yo cuando empecé el Señor quería que yo viva por fe, por Él. Y fue un momento de que Dios me mandó a trabajar a Puerto Montt por 4 meses más o menos. Tenía a mi hija Ángela como de 10 años y a Joaquín lo tenía como de 5. Y yo anhelaba estar acá, no anhelaba yo ir a trabajar, pero como las cosas laborales acá en los lagos estaban mal, me tocó ir a trabajar a Puerto Montt. Entonces fui a trabajar a Puerto Montt y yo le pedí al Señor: yo quiero esta misma pega, este mismo trabajo, porque incluso Dios me bendijo allá en Puerto Montt. Yo tuve, me puso en alto, me puso de jefe. Entonces yo decía: Señor, yo quiero esta misma pega, pero la quiero allá al lado de mi familia. Y esa era como mi oración de todos los días. Aparte de que como trabajaba de noche, dormía hasta cierta hora y después tenía toda la tarde donde leía la Biblia, donde oraba al Señor, donde buscaba del Señor, y mi oración era esa: Señor, quiero este mismo trabajo, pero allá.
Y fue cosa de Dios y Dios movió como Él quiso y me dio el mismo trabajo, incluso mejor. Pero me lo dio al lado de mi familia, al lado de todo, de la iglesia, porque también tenía que estar lejos de la iglesia. Entonces, claro, yo disfrutaba los fines de semana porque viajaba, porque eran 2 horas y media de diferencia de viaje, pero yo quería algo acá. Y Dios me bendijo acá. Y así tantas oraciones, hay muchas oraciones. Me acuerdo de que un día hasta una máquina se echó a perder y nosotros como cristianos, como locos que somos también, la empezamos a ungir a una máquina, un fierro, lo empezamos a ungir y Dios hizo cosas. Me cambiaron la máquina nueva, la que se había echado a perder, me la cambiaron nueva. Y uno se da cuenta que en todo eso está Dios, y que la oración del justo dice que el Señor la escucha. Amén. Bueno, este ha sido un segmento de preguntas largas y vamos a pasar ahora a un momento de preguntas cortitas, cosas las cuales no hay que pensar mucho, excepto con la primera, que a todos les complica generalmente cuando se la pregunto. Quizá es muy compleja, pero hay que sintetizar. Y dice esta pregunta: mi hermano, resuma su vida en el Evangelio en una sola palabra. ¿Cómo ha sido su vida en Cristo? En una sola palabra. De felicidad y de seguridad. Felicidad y seguridad. Sí. Porque su vida anterior no estaba en esas cosas. Es que mi vida anterior antes no era feliz, pero era feliz momentáneamente, claro, por un rato. Y seguro no vivía. Así es. No vivía seguro. Amén. Felicidad y seguridad. Mi hermano, ya estas preguntas ya son más, más relajadas. ¿Prefiere pasar frío o pasar calor? Pasar frío. ¿Sí? Pasar frío. Es que por el tema de trabajo yo prefiero pasar frío. Porque trabajo con calor. Ya. Entonces. ¿Con la soldadura? Sí, pues entonces cuando hace frío más el calor de mi trabajo, ando bien. Claro. Pero claro que en la casa, en las tardes, cuando muchas veces hace mucho frío, uno prefiere tener un poquito de calor, pero... Y eso es cierto, porque uno casi nunca está satisfecho a veces con las cosas. Yo cuando estoy en invierno, uno anhela que llegue el verano, y en el verano uno anhela ya que lleguen los tiempos más fríos. Sí. Mi hermano, otra pregunta: ¿usted prefiere solo o mal acompañado? O sea, solo o acompañado. ¿Quién prefiere estar mal acompañado? ¿Solo o acompañado? Acompañado. Acompañado. Sí. ¿Campo o ciudad? A mí me gusta el campo. Y eso que usted vive en ciudad, pero ¿anhelaría vivir en el campo? Me gustaría tener como una parcela. Bueno, mi papá tenía un campo y por tema de trabajo de repente uno no podía ir 100% al campo. Pero sí hay que el campo, más que me gustan los animales también. Yo creo que mi vejez puede ser campestre. Claro. Y mi hermano, última pregunta: ¿levantarse temprano o acostarse tarde? Aprendí una cosa y muchas veces lo tenemos como por dicho, pero dice que al que madruga Dios le ayuda. Y yo creo que el que hace las cosas temprano le va bien. Sí. Le va bien. Y también tuve varias enseñanzas. El chileno, disculpando, no quiero poner mal a ni un chileno, pero el chileno es bueno para levantarse tarde. Es flojo, entre comillas. Sí. Pero hay culturas de diferentes países y yo vi la cultura del brasileño y ellos a las 5:30 de la mañana están trabajando, están corriendo, están haciendo ejercicio y es por eso que le va bien, yo creo también. Sí. Entonces prefiero levantarme temprano. Desde niño me levantaba temprano también con mis papás cuando iba a trabajar con ellos. Y eso, sí, temprano. ¿Levantarse temprano prefiere a acostarse tarde? Sí. Sí, es cierto, sí, que uno cuando se levanta temprano pareciera que el día fuera mucho más largo y que uno lo aprovechó mejor porque alcanzó a tomar desayuno tranquilo, alcanzó quizá, no sé, a ordenar la casa, hacer sus trabajos en la mañana. Y cuando pasa lo contrario, cuando uno se levanta más tarde, que parece que el día fuera más corto. Bien, mi hermano, le agradezco por esta pregunta que nos ha respondido y vamos a pasar al concepto bíblico de hoy. Que usted sabe que la Biblia que mayormente se usa en la iglesia es la Reina Valera.
y de la edición del año 1960, ya hace 40, 60 años atrás. Imagínese usted si los jóvenes ya no se entienden con sus padres porque los padres tienen otro lenguaje, otras palabras, otra forma de vida. Imagínese usted leer un libro que ya es de hace 60 años atrás. Ha tenido la Biblia Reina Valera muchas ediciones nuevas, en el 2000 incluso, muy reciente. Pero nosotros, la mayoría de las iglesias evangélicas usan la Reina Valera 1960. Y esta Biblia tiene muchos conceptos que quizá al día de hoy son difíciles de entender. Hemos hablado ya en estos días, viernes, que es los días que hablamos de los conceptos bíblicos, del concepto de contristar y constreñir, de cuando alguien es impío o espío. Y en el día de hoy vamos a hablar de un concepto que, si bien quizá muchos conocen, sobre todo si trabajan quizá en el campo, pero en la ciudad es bien difícil. De hecho, yo intento siempre antes de venir a hacer este programa preguntar a la gente que conozco sobre el concepto que voy a hablar hoy día, para ver si de verdad es desconocido o no. Y pregunté sobre este y muy poca gente le ayuntó también a lo que significaba. Y ese concepto es redil, que es una palabra simple, al menos en el lenguaje evangélico es muy usado, lo que es un redil. Yo estoy seguro también que mi hermano Miguel sabe también, lo conoce, pero si uno no está habituado en lo que es el lenguaje de la palabra en la vida evangélica, difícilmente lo va a poder contestar. Yo antes de conocer a Cristo no lo voy a poder contestar. De hecho, aún le pregunto a algunos hermanos qué era redil y no me supieron contestar. Redil es un lugar, es un recinto usado para confinar al ganado. Ya sea esto en un área habitada o en el campo, en un lugar abierto. Redil en la escritura se usa en diferentes lugares, pero significa o un muro, o un patio, una habitación o algo cercado. Es el lugar donde, al menos en la Biblia se utiliza así, donde se van a guardar las ovejas. Un lugar que puede ser construido un pequeño muro, un pretil de piedra o una baranda, simplemente un cercado de madera, que allí están guarecidas, están protegidas las ovejas, tanto lugar donde pueden pastar, como también si su pastor decide llevarlo allí a pastar a otros lugares, siempre las volverá a la noche a traer al redil, porque ahí están seguras de otras bestias, de otras fieras que pueden hacerles daño. Están seguras también de perderse, de poder alejarse del rebaño. Así que el pretil es como su casa, es un lugar protegido, un lugar seguro que su pastor ha dispuesto para que ellas allí permanezcan bajo su cuidado. Dice el libro de Juan capítulo 10 verso 1 que el Señor dijo que Él era la puerta de las ovejas, la puerta del redil. De ese lugar que tiene tan solo un acceso, el Señor dice que Él es ese acceso. Y dice la palabra que el pueblo de Dios es como un rebaño de ovejas. Y que el Señor lo que quiere es llevarlas a ese redil, llevarlas a su casa, llevarlas a ese lugar seguro. Y así el Señor dice que vino a su pueblo Israel, y la iglesia del Señor también es un redil. Es un lugar donde el Señor nos tiene seguros, porque Él dice en Juan 10, verso 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil, que no son del pueblo de Israel, dice. Aquellas yo también debo traer, que es usted y yo. Y oirán mi voz, y ahí habrá un rebaño y habrá un pastor. Así que la iglesia del Señor es un redil, es un lugar seguro, un cercado, donde las ovejas le está bien guarecerse. En varias ocasiones los profetas del Antiguo Testamento hablan de Israel como un rebaño, y de la tierra de Israel, donde ellos habitan, el país, como su redil. De manera que la reunión de los exiliados israelitas, usted sabe que el pueblo de Israel fue exiliado, es comparada al pastor reuniendo a sus ovejas. También uno, cuando va a la casa del Señor, está yendo a su redil, está yendo al lugar donde todas las ovejas les conviene reunirse. Así como el pueblo de Dios, como la iglesia es un redil, también la familia en la que uno está es su propio redil. Uno va al trabajo en la tarde con anhelo de volver a su casa.
porque sabe que allí está su lugar seguro con su familia y anhela volver al redil. Asimismo las ovejas, después de un día entero de andar pastando, de andar sirviendo a su pastor, allí también siempre saben que en la noche tienen buenos pastos para descansar. Por eso es importante también de que nos preocupemos del redil de nuestra casa, de que sea un lugar seguro, porque hay muchos quizá que han convertido el redil de su casa en un lugar al que no quieren llegar al terminar el día. Pero el redil, según lo que nos enseña la palabra, es el lugar donde la oveja está segura. Por eso el Señor nos ayude a entender este concepto y a entender que la iglesia es nuestro redil y que también nuestro hogar es un redil, porque todos somos ovejas, dice el Señor, de su prado. Así que vamos a escuchar una hermosa alabanza y ya a la vuelta estará entregando el mensaje a nuestro hermano, así que quédese para recibir estas palabras de vida. Jesús.
Ya, a todos mis hermanos, amigos que puedan escuchar esta emisora, voy a invitarlo que si tiene una Biblia a mano la pueda buscar, o si no puede escuchar tranquilamente la lectura de la palabra de Dios, que la vamos a encontrar en los Salmos, el Salmo número 1, el primer salmo de la Biblia, y el número 1. Le voy a invitar a que la podamos leer los primeros 3 versos y el verso después, el verso 6. Le invito a que pueda leer conmigo o que pueda escuchar tranquilamente, y esto lo vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El título lleva el justo y los pecadores. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y que su hoja no cae, y que todo lo que hace prosperará. El verso 6 dice: porque Jehová conoce el camino del justo, mas la senda de los malos perecerá. Que el Señor nos bendiga para poder meditar un momento en la palabra del Señor. Mire, sabe que me trae a memoria y también me gozo yo poder estar en una radio, poder estar en esta radio de Los Lagos, predicando la palabra de Dios, porque bueno, yo cuando ando en mi vehículo, pongo la emisora igual, y me gusta escuchar cuando sale la palabra de Dios, porque uno va aprendiendo también. Yo creo que una radio evangélica la escuchan los evangélicos, pero Dios da un momento que cualquier persona puede sintonizar la radio, y justo cayó, y era porque Dios quería una bendición para la vida de esa persona. Como le decía al inicio, Jesucristo dio bienaventuranza, y al dar bienaventuranza le dice a la persona, al hombre, a la mujer, le dice: bienaventurado es ser feliz, es ser gozoso, es tener una dicha. La bienaventuranza es que uno es feliz. Y dice: bienaventurado el varón, y cuando digo hombre digo mujer, el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado. Como le decía también al inicio, esto muchas veces lo pasan los jóvenes cristianos, que muchas veces ellos quieren tener un testimonio, muchas veces salen y se alejan de la iglesia para buscar su testimonio. Y es lamentable. Muchas veces piensan los jóvenes que porque llega diferente gente a la iglesia y llegan con diferentes testimonios, jóvenes con diferentes testimonios, pero los que son criados en la iglesia en realidad son bendecidos por medio de la palabra. Y aquí el Señor le está diciendo a ustedes que se criaron en la iglesia, que nunca se han sentado en silla de escarnecedores, que nunca han andado en caminos de pecadores, que nunca anduvieron en consejo de malo, son bienaventurados. Tienen una bendición maravillosa, joven. Si tú estás en la iglesia, si tú te criaste en la iglesia, la bendición más maravillosa es que tú eres feliz. Es que tú tienes una dicha maravillosa de que nunca te has soltado de la mano del Señor. Y tenga misericordia el Señor. Mire, si la palabra de Dios hoy día nos va a hablar a todos. Pero yo creo, y varios hermanos van a estar de acuerdo conmigo, que los que fueron criados en la iglesia y se apartaron de los caminos de Dios, vivieron tiempos malos, difíciles, y vivieron tiempos que no fueron bienaventurados, sino que tuvieron de peligro primero de perder una vida y de perder una salvación tan grande que las que nos ha entregado el Señor. ¿Por qué? Por buscar las cosas del mundo muchas veces. Porque el mundo le va a ofrecer muchas cosas, el mundo terrenal le va a ofrecer muchas cosas, y uno quiere ir por la pompa y por la vanagloria. Pero
muchas veces, como decía mi hermano igual al inicio, de la oveja, muchas veces salimos trasquilados, dice la palabra de Dios. Así que el Señor tenga misericordia y hoy en día por medio de la palabra, tú eres bendecido, joven, señorita. Si tú te has criado en la casa del Señor, si tú eres de la cuna del Evangelio y nunca te has apartado de la casa del Señor, tú eres un bienaventurado. Esta palabra es para ti, para que entiendas que eres bendecido de nunca haber pisado el mundo. Pero también esta palabra es para todos nosotros, los que ya estamos en la iglesia, los que estamos sirviendo al Señor, los que estamos, como decimos los cristianos, caminando en este evangelio. ¿Por qué decimos caminando? Porque antiguamente a los evangélicos, a los cristianos, se les conocía como los del camino. Y es por eso que viene esta frase que muchas veces tenemos reiterativa. Pero esta palabra es para los hijos de Dios, para no andar en consejos de malos. Muchas veces, y tenemos un dicho, es una realidad que el mundo tiene un dicho que dice: dime con quién anda y te diré quién eres. Y muchas veces, si somos hijos de Dios y nos juntamos con personas que no corresponden, no es que los aislemos, es muy diferente eso, pero si nosotros somos hijos de Dios y nos juntamos con ladrones, con borrachos, nos van a pensar que nosotros somos de la misma calaña. Entonces por eso el mundo dice muchas veces: dime con quién anda y te diré quién eres. Porque muchas veces por la apariencia, porque uno se junta con una persona, va a caer muchas veces lo mismo. Y es una realidad, porque si usted se junta con una persona que dice grosería todo el día, muchas veces se la va a pegar esa grosería. O si anda con una persona que anda fumando todo el día, uno va a querer hasta fumar. Tenga el Señor misericordia de nosotros, pero a lo que vamos es que dice también otro dicho que va tanto el cántaro al agua que un día se rompe. Y es verdad. Pero que el Señor nos libre para no andar en consejo de malos, no sentarnos en silla de escarnecedores y no andar en caminos de pecadores. Porque si Dios un día nos dio esta dicha de ser hijos de Él, fue para una bendición, para un gozo, pero también fue para estar apartados. Dice la palabra de Dios que somos santos, somos apartados para Él, que ya las cosas que hacíamos ya no las hacemos más. Entonces, que el Señor nos ayude para ser bienaventurados. Cuando usted es un bienaventurado, una persona feliz, una persona que vive con esperanza, que vive con gozo, y que ya no anda más en consejos de malos. Entendemos muchas veces que hasta en la iglesia de repente hay personas que aconsejan mal, pero también tenemos claro que en la iglesia y la palabra de Dios nos dice que así como crece el trigo, entre medio crece la cizaña, pero dice que Dios se encarga en sacarla. Tarde o temprano, Él aparta la cizaña del trigo. Y la cizaña va al fuego eterno y el trigo va a una salvación eterna. Para los hijos de Dios, esta es una bendición maravillosa, es una dicha que tenemos cada uno de nosotros. Pero que el Señor nos ayude para no andar en consejos de malos. Porque cuando andamos con personas que andan aconsejando mal, uno se llena de mugre y uno se aparta de Dios. Cuando andamos en camino de pecadores, también entendemos que perdemos el camino. Y nosotros entendemos que para el pecador el camino es ancho, espacioso, donde todos quieren ir. Pero el camino del cristiano y del evangélico es un camino angosto, que no todos quieren ir por ese camino, pero es un camino que nos conviene y que nos lleva a una vida eterna. Y que no nos sentemos en sillas escarnecedores. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, porque hay muchos que quieren hacer escarnio con nosotros, pero tenga misericordia el Señor de nuestras vidas. Mire lo más maravilloso de todo esto que dice la palabra de Dios, dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia,
y en la ley medita de día y de noche. Maravilloso sea el Señor, como le decía. Hoy en día nosotros, como hijos de Dios, muchas veces, o como la humanidad completa, hoy en día, en lo que está de día y de noche en el celular, nuestro gran enemigo. Pasamos todo el día y toda la noche conectados a un celular, conectados a redes sociales. Y ahí estamos meditando de día y de noche. Pero el Señor nos invita en esta noche a poder meditar en las cosas del Señor. Incluso si usted, el celular no es malo, nos ayuda a todo. Pero muchas veces vamos a tener el celular y en vez de escuchar una música, o escuchar un cagüín, o escuchar una pelea, o ver cosas, ¿por qué no podemos escuchar una predicación? Y ahí vamos a estar meditando de día y de noche en la palabra del Señor también. Muchas veces tenemos claro que no nos vamos a sentar a leer 1 o 2 horas. Pero el momento que tengamos la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, vamos a estar meditando en la palabra de Dios de día y de noche. Y en realidad que la palabra de Dios es una delicia para el hombre y la mujer. Es como la miel, dice la palabra del Señor. Y una realidad, y a mí hay un personaje de la Biblia que me marca mucho y que me encanta. Y el Señor le dijo cuando le salió al encuentro, cuando ya había pasado el momento de Moisés, y viene Josué, y el Señor le dice que este libro santo nunca se aparte de ti. Con él medita de día y de noche, y serás bendecido. Esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes, que yo estaré contigo, pero que este libro no se aparte nunca de ti. Y es una realidad que Josué vio cosas maravillosas con el Señor. Vivió cosas maravillosas. Los que leemos la Biblia vamos a entender lo que Dios hizo en el libro de Josué. Salen todas las maravillas que hizo Dios. Es por eso que la fe que tenían ellos era tan grande, que cuando se van a enfrentar a los gigantes, cuando van como espía, y de los 12 habían 10 que no querían enfrentar a los gigantes, pero habían 2 jóvenes que se habían deleitado en esta palabra, que se habían deleitado con las palabras de Dios. Y ellos no le tenían temor a los gigantes, hermano, sino que ellos decían que lo iban a comer como pan. Porque así es el hombre que conoce Dios, que conoce a Dios, que conoce la voz de Dios, que conoce la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios es tu delicia, hermano, no hay problema que sea más grande. Porque uno confía en aquel que ha oído, en aquel que ha visto, porque esto es lo maravilloso. Es por eso que en el último capítulo de su libro le dice y se enfrenta a todos los jueces, a todos los antiguos, a todos los ancianos del pueblo, y le empieza a explicar desde los inicios, cuando Dios saca a Abraham de la tierra de su parentela, le dice, y Dios hace una obra maravillosa, y Dios hace un pueblo maravilloso que es el pueblo de Israel. Y le explica a Josué cómo Dios lo había sacado con mano poderosa de Egipto, cómo Dios había abierto los mares, cómo Dios le daba el maná del cielo, cómo Dios lo sacaba victorioso en cada pelea, cómo Dios había hecho prodigio y milagro, cómo Dios le daba alimento todos los días, y cómo Dios lo seguía en una roca que le daba el agua, y cómo Dios le había prometido una tierra donde fluía leche y miel, cómo Dios había paralizado el sol para que ellos puedan ganar la batalla, y así tantas cosas, tantas batallas, cómo Dios derribó los muros solamente con su poder. Entonces le dice, ustedes vieron todo esto, pero una cosa tienen que decidir hoy día, porque yo ya lo tengo claro, dijo. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Les parezca bien o les parezca mal a ustedes, véanlo como lo vean. En pocas palabras lo estoy diciendo, como resumiendo en mis palabras, pero lo más menos lo que dijo Josué, porque Josué se había deleitado en las palabras del Señor. Josué se había deleitado en la ley de Jehová. Estaba su delicia, y en esa ley meditaba de día y de noche. Y es por eso que él nos separó a decirle al pueblo,
No sé ustedes, tomen su decisión, la decisión que quieran. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Si mal les parece servir a Jehová, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y eso es lo maravilloso. Cuando uno se deleita en la palabra del Señor, es bendecido, es guardado, es protegido. Y hoy en día vemos la palabra del Señor, vemos las palabras que hizo Jesús, como le decíamos al inicio. Jesús hacía prodigios, milagros, cosas maravillosas. Es por eso que cuando Pablo entendió la palabra, dijo, todo lo que yo sé, él tenía estudio, se había criado a los pies de Gamaliel, tenía estudios sobre la ley, pero dijo él, yo todo lo que sé lo tengo por basura, por amor a Cristo. Y eso es lo maravilloso, que en la vida del hombre y de la mujer sea su delicia la palabra del Señor. Dice que con qué limpiará el joven su camino, si no es con guardar la palabra. Y dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando nosotros tenemos al Señor, cuando nosotros buscamos del Señor y buscamos de su palabra, nuestra boca va a hablar de palabra de Dios. Y también téngalo claro que cuando usted se acerque a alguien que necesite de Dios, cuando usted tiene la palabra de Dios, esa persona va a querer sentir y tener lo que usted tiene y la bendición que usted tiene. Y también la palabra de Dios va a ser una obra en la vida de cada uno de ellos. También la palabra nos dice que es lámpara a nuestros pies su palabra y lumbrera a nuestro caminar. Hoy en día que vivimos en un mundo de oscuridad, todos tenemos claro lo que está pasando a nivel mundial. Hasta el mismo mundo y los estudios y los científicos lo dicen, que ya queda poco tiempo en esta tierra, que ya no vienen tiempos mejores, pero la palabra a nosotros nos dice que sí vienen tiempos mejores. Es por eso que en nuestra vida hay delicia, hay gozo, hay alegría, porque como decía Pablo, dijo, si morimos para Dios morimos y si vivimos para Dios vivimos, sea que moramos, sea que vivamos, somos del Señor. ¿Por qué? Porque por medio de la palabra conocemos nuestra vida, conocemos nuestro futuro, conocemos nuestro pasado, nuestro presente. Tenemos esperanza. La palabra de Dios nos da esperanza. Y esto es lo más maravilloso. Si Dios solamente con la palabra hacía cosas maravillosas. Cuando le dijo a Pedro, yo voy a decir di tú solamente la palabra, y se llenaron las redes de peces cuando Dios dio la palabra. Entonces, el cristiano sin palabra no va a ser un buen cristiano. Pero cuando el cristiano, su fundamento está en la palabra del Señor, no va a haber nadie que lo eche abajo. Dice que van a venir vientos, van a venir tempestades, lluvia, de todo. Pero el que está fundamentado en la palabra y en la roca que es Cristo, nada de eso lo va a derribar. Pero dice que para el necio también vino lo mismo, así como también para el que puso su confianza en Cristo, el que puso la confianza en la roca y el que puso la confianza en la arena, el que edificó su casa en la roca y en la arena, dice que vinieron las mismas tempestades, vinieron los mismos vientos, las lluvias. Pero dice que el que estaba fundamentado en la roca, ese salió victorioso. Así que el Señor nos ayude. Mire la palabra de Dios, lo que nos dice en esta noche. Y esta es como la bendición que nos da la palabra de Dios. Es como la bendición que nos da el tener al Señor por medio de su palabra maravillosa. Porque esto es lo que pasa con el cristiano y con la persona que escudriña la palabra y que la tiene por delicia y que medita en ella de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y que su hoja no cae y que todo lo que hace prosperará. Bendito sea el nombre del Señor. Todo lo que hace prosperará. Y esto es lo más maravilloso de nuestras vidas. Como cristianos tenemos que llevar fruto.
¿Y cómo llevamos fruto? Con guardar la palabra. Cuando nosotros guardamos la palabra y la hacemos viva, la palabra la hacemos viva en nuestras vidas, empezamos a llevar buenos frutos. Y somos como árbol plantado junto a corrientes de agua. Mire, el árbol plantado junto a corrientes de agua siempre está absorbiendo esa agua, esa vitamina que necesita cada árbol tiene que absorber el agua necesaria. Nosotros en este sur, todo el sur, vemos cómo plantan el eucalipto, el pino, y estos son árboles que necesitan agua, a cada instante agua, succionar mucha agua, porque su crecimiento es rápido cuando succionan agua. Y es lo mismo cuando nosotros succionamos la palabra de Dios y la hacemos como una delicia de día y de noche, vamos creciendo como hijos de Dios, vamos creciendo como un árbol firme, y de que nuestra hoja va a ser reverde, va a ser verde y con fruto, no vamos a ser pura hoja. Muchas veces hay cristianos que no estudian la palabra de Dios y que están con una corbata bonita en la iglesia, pero son pura hoja. Y cuando van a buscar fruto, no hay fruto. Y también tenemos la parábola cuando Jesús fue a buscar fruto a esa higuera que estaba verdecita, pero después la maldijo por no llevar fruto. Como cristianos, como hijos de Dios, y cuando cumplimos la palabra de Dios, llevamos fruto. Y todo lo que hacemos es prosperado. Es una realidad que el cristiano es prosperado en todo. En todo es prosperado porque Dios le ayuda, porque su confianza está en Dios. Y eso es lo más maravilloso de todo. Mire, para terminar con el último verso que leí, que fue el 6. Porque Jehová conoce el camino del justo, y la senda de los malos perecerá. Mire, por medio de Cristo somos todos considerados como justos. Dice, pues por la fe, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Dios nos consideró como justos por medio de Cristo. Y todos los que conocen a Cristo y los que tienen a Cristo en su vida son considerados como justos. Porque dice la palabra que dice que el justo por la fe vivirá. Hay un montón de bendiciones para los justos. Si usted es un cristiano que se deleita en la palabra de Dios, es considerado como justo, porque el cristiano hace la palabra y vive la palabra y la tiene como delicia. Y es considerado como justo, y dice que son muchas las aflicciones del justo. La palabra de Dios nos dice. Y esta es una palabra para usted en esta noche. Son muchas las aflicciones del justo, pero la palabra de Dios nos dice que de todas ellas nos librará Jehová. Y dice que su oído está atento a las oraciones del justo. Mire, dice que el justo por la fe vivirá. Y así, si empezamos a nombrar un montón de la palabra de Dios nos habla en muchas partes de los justos, que los justos son bendecidos por el Señor, porque hacen la justicia de Dios, que es la palabra del Señor. Y en Isaías nos dice, dile al justo que le irá bien. Y por esta palabra yo le digo que si usted es justo por medio de la palabra del Señor, le irá bien. Y aquí la palabra de Dios nos dice en esta noche que todo lo que hace prosperará. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra de Dios tiene hermosas promesas que muchas veces uno no la hace viva en su vida. ¿Por qué? Porque uno piensa que no tiene promesa de Dios, y la palabra está llena de promesas para el justo, para el que hace la palabra de Dios. Pero dice que la senda de los malos perecerá. Y van a perecer un día. Van a perecer un día y van a ser quemados. Lamentablemente van a tener un justo pago. Porque déjeme decirle, amigo que escucha, persona que escucha, hay un infierno. Hay un infierno. Quizás el mundo hoy en día lo ha caracterizado, lo ha minimizado. ¿Y por qué no quiere decirle que hay un infierno? Es para decirle a usted que usted no tiene de qué arrepentirse. Y es necesario que el hombre y la mujer se arrepienta de su mal camino y se vuelva a Cristo. Dice la palabra de Dios, despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. Y ya es lo más maravilloso. Hay dos caminos, como le decía al inicio. Dos caminos. Hay un camino que le lleva a la salvación,
a la vida eterna, que es un camino angosto, que es difícil muchas veces de llevar, pero cuando Dios va con uno, Él camina de la mano de uno y todo le hace más fácil. Pero hay un camino ancho que todos van por ello. Un camino ancho que todos quieren ir por ese camino fácil. Pero dice que va a perdición y que va a muerte eterna y a condenación eterna. Muchas veces nosotros nos paramos en cantones de calle y la palabra de Dios nos dice que lo tenemos que decir. Y la palabra de Dios nos dice, cuando Jesús se presenta delante de sus discípulos, les dice, vayan por el mundo, prediquen mi evangelio, prediquen esta palabra maravillosa, y todo aquel que cree será salvo. Así que si usted cree a esta palabra, va a ser salvo. Pero si usted no cree, dice, y a todo aquel que no cree, ese será condenado. Y un día va a haber una condenación, lamentablemente va a haber una condenación, y ya estamos a las puertas. Nosotros como hijos de Dios entendemos que Dios ya viene pronto. Viene pronto, ya no hay más vuelta que darle. Pero hoy es la oportunidad. Hoy es la oportunidad y espero que esta palabra haya sido una bendición para su vida. Si usted no conoce a Dios, le invito a que lo conozca y va a tener una dicha maravillosa y va a ser un bienaventurado. Si usted es un cristiano que está caminando mal porque no conoce la palabra, lo invito en esta noche a que haga la palabra de Dios, la haga viva en su vida y que sea una delicia para usted y que pueda meditar de día y de noche la palabra de Dios, y va a ser como un árbol plantado junto a corriente de agua viva, y que su hoja no va a caer y que va a llevar fruto a su tiempo, y que todo lo que haga usted va a prosperar. Dice el Señor, y con esto quiero terminar, buscar el reino de Dios y su justicia, que lo demás viene por añadidura. Y esa añadidura Dios la prospera. Así que vamos a pasar a orar, a darle gracias al Señor por esta palabra, y que espero en el Señor que usted sea muy bendecido. Las intenciones y el anhelo de nosotros siempre es que Dios le bendiga ricamente. Así que, Padre Celestial, agradecemos el amor, la misericordia y la bondad que usted tiene con nosotros. Agradecemos este instante, este día viernes, este instante que usted nos da para predicar este evangelio maravilloso. Y espero, Señor, y anhelo que usted, esta semilla que hayamos tirado en esta noche, usted vaya haciendo y dando el crecimiento. Usted vaya dando que haya caído en buena tierra, Señor. Que haya caído en buena tierra esta semilla y que un día pueda ser un árbol que esté plantado junto a corriente de agua viva y que sea y que dé fruto y que su hoja no caiga y que todo lo que haga pueda prosperar. Es una realidad que usted nos prospera, que usted nos bendice, que usted nos ayuda. Es una realidad que usted al justo le ayuda, Señor, y que al justo le irá bien. Y que son muchas las aflicciones del justo, pero de todas ellas usted lo sacará victorioso. Usted le ayudará y le bendecirá. Por eso anhelamos, Señor, que por medio de esta palabra, los que hayan escuchado esta palabra maravillosa, Señor, sean muy bendecidos, así como he sido bendecido yo, así como ha sido bendecido mi hermano que está al lado mío, Señor, porque hemos sido muy bendecidos por su palabra. No podemos negar, no podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Y hoy en día lo que hemos leído y lo que hemos comprendido y lo que hemos atesorado en nuestra vida, que es su palabra, Señor. Lámpara a nuestros pies su palabra y lumbrera a nuestro caminar. Que pueda ser esta lumbrera, si usted está en oscuridad de no tener un futuro claro, le invito a que pueda amar esta palabra. Le invito a que pueda amar al Señor Jesucristo, lo pueda hacer partícipe de su corazón y el camino lo pueda seguir basado en la palabra del Señor. Es un camino angosto, pero por medio de la palabra del Señor, cuando uno va aprendiendo de la palabra del Señor, uno va caminando con gozo, con alegría. En las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando.
pero nosotros caminamos a través de esta palabra maravillosa. Dios le bendiga, Dios anhelo que el Señor le bendiga ricamente y agradecemos también esta noche que usted nos ha bendecido por su palabra, por estos cánticos, por todo lo que usted nos ha dado, Señor. Y todas estas misericordias se las agradecemos en el nombre de Cristo, nuestro amado y buen Salvador. Amén. Amén. Vamos a escuchar una última y hermosa alabanza. Llega el tiempo así.
Amén. Después de ya haber escuchado la palabra del Señor, no queda solamente más que agradecer porque sabemos que es Dios el que habla y porque sabemos también de que la palabra de Dios no volverá a Él vacía. Si Él entregó esa palabra es porque va a ser sembrada y en una o de otra forma va a crecer esa semilla allí donde haya encontrado una buena tierra y el Señor dará el crecimiento. Así que agradecemos al Señor por habernos acompañado este día viernes y voy a entregar el espacio a mi hermano Miguel para que pueda despedirse también y entregar saludos y palabras de bendición. Bueno, me despido, agradezco al Señor por haberme permitido estar en la radio hoy día viernes, por haber predicado la palabra de Dios. Somos solamente un mocito que el Señor nos permite por misericordia hablar de Él, pero el anhelo de nosotros siempre es hablar de Él. Eso es la bendición más maravillosa que tenemos. Así que quiero despedirme, también quiero saludar a la Iglesia Unida Metodista Pentecostal, a mis pastores, a mis hermanos, a todos los que hayan escuchado este programa radial, decirles que la intención de nosotros es siempre que usted sea muy bendecido por medio de la palabra del Señor y que se pueda acercar, como le decía al inicio, siempre hay una oportunidad para servir al Señor. Cuando usted escuche a personas predicando en la calle, abra su corazón y arrodíllese y el Señor va a hacer una obra en su vida. O cuando vaya pasando por fuera de una iglesia, tenga la valentía de entrar. Dice que del corazón contrito, dice que el corazón contrito y humillado, que un corazón humilde, humillado, dice que Dios no lo desprecia. Pero dice también la palabra de Dios que el altivo, al que en pocas palabras no está ni ahí, a ese dice que el Señor lo mira de lejos. Así que invitarle a que pueda buscar al Señor, que busque una iglesia para bendecir y a glorificar el nombre del Señor. Y eso, mandar un saludo a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, a todos mis hermanos. Tenemos una hermanita ya en Santiago, igual a mi hermana Antonia, a su hermana Alejandra, a mi hermano Alejandro, a toda su familia, que Dios les bendiga ricamente y esperamos verlos pronto. Y decirles también que ya está terminando el año, estamos ya en los últimos programas radiales del año 2022 y esperando que Dios haga un año 2023 próspero. Pero por medio de la palabra ya entendimos cómo Dios nos da la prosperidad y cómo el año puede ser próspero. Así que el Señor le bendiga, son mis cariñosos y ricos deseos. Amén. Le dejamos invitado para ya la próxima semana, el día lunes nos volveremos a encontrar desde las 1 de la tarde. Nuestros programas son día lunes 1 de la tarde, miércoles a las 10 de la noche y viernes como hoy a las 10 de la noche. Nos puede escuchar por Radio Los Lagos 93.7 FM y también por medio de Facebook y YouTube con el canal La Palabra de la Cruz. Allí usted puede ver todos los programas que ya se han emitido, quedan allí guardados para que usted pueda compartirlos también. Todos conocemos a alguien que tiene alguna necesidad y créame que solamente Cristo es el que puede llenarnos y el que puede dar completa bienaventuranza, dicha, felicidad al hombre y a la mujer. Así que comparta este mensaje, usted sabe que quedará allí guardado y si necesita asistencia espiritual puede comunicarse con nosotros por un mensaje interno a través de Facebook del canal y si no, llamar al número 978 48 81 87. Repito, 978 48 81 87. Las 24 horas del día usted puede llamar si está necesitado o si conoce a alguien que necesite al Señor. No duden en llamar y allí usted recibirá asistencia de nuestro pastor, quien le hablará de Cristo, el mismo que usted ha escuchado esta noche. Así que, sin más que agregar, agradezco a Dios primeramente por haber tenido misericordia de nosotros, usarnos y también entregarnos este mensaje y esta luz que ha alumbrado a los lagos en esta noche. Así que ya siendo
las 1:37, o sea, perdón, las 11:37 de la noche. Les dejamos y nos vemos el día lunes. Dejo a mi pastor para que pida la bendición por esta emisión. Mis queridos hermanos, mis queridos auditores, no podemos terminar nuestro programa sin antes orar por ustedes, rogar la bendición de Dios para ustedes y para su familia. Y acompáñeme usted a orar y a decir estas palabras. Señor Jesús, te recibo en mi vida, entra en mi corazón como río de agua viva. Señor, conoces toda mi situación y todo lo que he pasado y lo que he vivido. En esta hora te recibo como mi Señor, como mi Salvador, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración conmigo, sé y creo firmemente que el Señor bendecirá su vida y su hogar. Muros rodeando estoy. Pensé que caería, no, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Porque no podemos dejar de decir los que hemos visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Usted ha escuchado la palabra de la cruz. Llega a los lagos el mensaje de Jesús.